¿Sí? ¿Hola? Vale, si me estás escuchando es que has elegido sabiamente. No vamos a convertir este vídeo en una aventura gráfica, pero si sentís curiosidad, los que decidieron pelear han acabado tal que así. La saga Resident Evil destaca por ser una exponente de los survival horror a finales del siglo XX. Capcom logró inyectar grandes dosis de adrenalina a los jugadores de la época, situándolos en momentos en los que eran claramente inferiores a su entorno. Aquí era donde entraban las escenas de persecución con personajes como Mr. X y Nemesis, dos seres que podían acabar con tu vida de un solo impacto. Nemesis es el antagonista de Resident Evil 3 y la principal fuente de terror de los jugadores en 1999. Sin embargo, este grandullón no se ha olvidado de nosotros. Nemesis se ha acicalado para dar el salto a la actual generación para seguirnos de nuevo y recordar viejos tiempos. Así pues, en Medistation hemos querido hacer lo mismo y recordar los orígenes de Resident Evil 3 para contaros la rocambolesca historia de una expansión que llegó a ser un videojuego. El año 1998 es considerado por muchos como el año más influyente para la industria de los videojuegos. Half-Life, Baldur's Gate, The Legend of Zelda Ocarina of Time y Metal Gear Solid, entre otros, acompañaban a Resident Evil 2. Todos tuvieron una acogida brutal por los jugadores y algo cambió en la mentalidad de muchos. Capcom estaba en uno de sus mejores momentos con la saga Resident Evil y querían aprovechar el tirón que tenían, así que debían lanzar un juego cuanto antes mejor. Así pues, pusieron al mando de Resident Evil 3 a Hideki Kamiya, el director de su precuela. Capcom le pidió que fuese lo más ambicioso posible, a lo que Kamiya respondió: Resident Evil 2 representa todo lo que quería conseguir en un survival horror para PlayStation 1. Para el próximo juego quiero algo nuevo y provocador, así que Resident Evil 3 será para PS2. La competencia, viendo el éxito de Capcom con los survival horrors, se subiría al barco. Square lanzó Parasite Eve 3D y Konami a Silent Hill. A Capcom le estaban comiendo el terreno y no podían esperar a que Kamiya acabase Resident Evil 3. Necesitaban juegos de la saga para ayer. Así, Resident Evil Code Veronica fue la alternativa en forma de spin-off para Resident Evil 2. Este título iba dirigido al público de Sega en forma de disculpa por no poder hacer un port de Resident Evil 2 por la falta de potencia de Saturn. Code Veronica era el próximo proyecto de Capcom para la nueva consola de Sega, Dreamcast. Mientras tanto, Nintendo también tuvo su pequeña dosis de Resident Evil para Nintendo 64, aunque lo tuvieron un poco más complicado. Los desarrolladores fueron un tanto reacios a llevar sus juegos a la consola de Nintendo porque era mucho más fácil hacerlos en los económicos discos de PlayStation que con los complejos cartuchos de Nintendo 64. Aún así, con algo de esfuerzo, Capcom llevó Resident Evil 2 a esta consola en 1999 y se anunció el desarrollo de Resident Evil 0, una precuela exclusiva para la consola nipona. Capcom tenía en producción 3 títulos para 3 consolas diferentes, pero Mikami no podía esperar a que se lanzara PlayStation 2 por la presión que otras desarrolladoras estaban haciendo. Así fue como nació Resident Evil 1.9, o más conocido como Resident Evil 3. Un equipo más pequeño, con un menor presupuesto y más lineal. Katsuhiro Aoyama sería el encargado de realizar esta titánica tarea con fecha de caducidad para el verano del 99. Como bien indica el título provisional, viviríamos los momentos previos a que Leon y Claire llegasen a Raccoon City. Esto era lógico, ya que debido al bajo presupuesto se tuvieron que reciclar muchos elementos de Resident Evil 2, aparte de seguir usando la misma temática y gameplays vistos hasta el momento. No podían permitirse el lujo de crear nuevas y gigantes zonas, pero sí el de incorporar nuevas mecánicas. Aoyama quiso enfocar este proyecto más hacia la acción que al survival horror. Los zombies iban a ser más rápidos y agresivos, habría más munición, y el personaje ganaría más movimientos como empujar, esquivar o, la más destacable, el giro de 180 grados para solventar los problemas del control tanque. Además, cada vez que empezásemos una nueva partida, la solución de los puzzles cambiaría. Pero el elemento narrativo más destacado, y que animaría a los jugadores a rejugar este Resident Evil, fue la capacidad de tomar decisiones. Con esto, el equipo de Aoyama solventó el problema de ofrecer un menor contenido que Resident Evil 2. En la rejugabilidad también entró nuestro mastodonte, gigante, tremendo, magno, inmenso y terrorífico amigo Nemesis.
Esta criatura no solo aparecería en momentos específicos del juego, sino que se encargaría de aparecer cuando él quisiera, variando en cada partida nuestros encuentros con él. Este elemento aleatorio también fue para compensar a los jugadores por la falta de enemigos finales del juego, ya que a Némesis solo le acompañó este gusano. Ahora bien, ¿quién debía ser el conejillo de Indias de Némesis? La idea de Kawamura no era más que recrear la supervivencia y huida de Raccoon City de alguien, así que se barajaron muchas ideas como Carlos Oliveira o Mijail Víctor, mercenarios de Umbrella, y al final fueron descartados por un imprevisto. Debido a un cambio de última hora en el proyecto de Resident Evil Code Verónica, el equipo de Aoyama tuvo el permiso de convertir a Jill Valentine en su protagonista y objetivo de Nemesis. Jill provocó un gran cambio en la relevancia de este juego en la saga, pero lo mejor aún estaba por llegar. Con este cambio, Kawamura cambió también de idea y ubicó la trama justo después de los sucesos de Resident Evil 2. Así pues, este proyecto tendría el delirante y rocambolesco nombre de Resident Evil 1.9 más 2.1. Esto no podía ser sano ni para los propios desarrolladores ni para el público al que iba dirigido, así que definieron un nuevo nombre. El proyecto fue bautizado como Biohazard 3 Last Escape en Asia. En Europa y en América, por el contrario, quisieron darle el nombre de Resident Evil Nemesis, el cual a muchos de vosotros os resultará más familiar. Ya en 1999, Aoyama tuvo una reunión con Okamoto y Mikami, productores de Resident Evil. Después de 3 días discutiendo lo que harían con este delirante proyecto, el bombazo estalló en esas oficinas. El equipo de Aoyama estaba haciendo oficialmente la tercera entrega de Resident Evil. El principal problema después de esto es que era imposible volver a empezarlo por las fechas establecidas. La tercera entrega había comenzado con un equipo pequeño y con un presupuesto menor. La duración era la que era, 3 horas para llegar a la torre del reloj y terminar el juego. Para Mikami aquello era insuficiente, así que, a falta de 2 semanas para acabar el desarrollo, consiguieron añadir 30 minutos más, aprovechando el parque y la fábrica de Resident Evil 2, pero expandidas con nuevas habitaciones. Con el juego terminado, a Capcom solo le quedaba cruzar los dedos y creer en los fans de Resident Evil. Y los fans respondieron. El juego salió a la venta el 22 de septiembre de 1999 en Japón y más tarde en Europa y América. Resident Evil 3 vendió en sus primeros meses de vida 1,8 millones de unidades en todo el mundo. Se había convertido de lejos en el proyecto más provechoso y eficiente de toda la historia de Capcom. Con bajo presupuesto y desarrollado en tiempo récord, Resident Evil 3 llegó a vender 3,5 millones de copias con los ports a PC, Dreamcast y GameCube incluidos. De precuela a secuela y de secuela a juego de la saga principal. Si Resident Evil 3 fuera una moneda y la lanzáramos a cara o cruz, caería de lado. Posteriormente los éxitos vinieron solos. Jill Valentine se había convertido en un símbolo más del protagonismo de las mujeres en los videojuegos junto a Samus o Lara Croft. Nemesis también tuvo su reconocimiento y fue valorado como uno de los personajes más terroríficos de los videojuegos. Y por si esto fuera poco, Resident Evil 3 tuvo adaptaciones al cine con que causaron furor en su momento y a día de hoy se ponen como ejemplo de buenas adaptaciones de los videojuegos a la gran pantalla. 20 años después, Resident Evil 3 llega de nuevo para traernos la carambola más efectiva de los videojuegos con un aire renovado. Y como no nos gusta dejar cabos sueltos, la supuesta tercera entrega de la saga que estaba haciendo camilla se transformó en Devil May Cry. Pero bueno, eso ya es otra historia. ¡Hasta la próxima! What do we have here? Nature calls? It's in the back.